Las noticias de hoy en Estados Unidos. Pues comenzamos evidentemente por el tema del conflicto entre Hamás e Israel. El presidente Biden dijo que espera una significativa desescalada en el conflicto después de que Israel dijera que evalúa el momento oportuno para cesar los bombardeos contra la Franja de Gaza. La Casa Blanca, que reivindica un enfoque diplomático discreto, se negó a apoyar un proyecto francés de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pide el cese de las hostilidades. Por su lado, Netanyahu afirmó que no descartaba ir hasta el final contra Hamás si la opción disuasiva no da frutos, esto después de 10 días de cruentos bombardeos. En tanto, en Gaza, un misil israelí mató ayer a Eyad Saleha, un palestino discapacitado de 33 años, a su esposa embarazada y a su hija de 3 años, cuando se disponían a almorzar en su vivienda que quedó parcialmente destruida. Los ataques aéreos israelíes han matado a 227 personas, incluidos 64 niños desde el 10 de mayo en la Franja de Gaza, el enclave palestino costero, según el Ministerio de Salud en Gaza. En tanto, los misiles lanzados por grupos palestinos armados han matado en el mismo periodo a 12 personas en Israel, incluido un niño, según la policía israelí. El ejército israelí ha dicho que busca evitar daños colaterales con sus ataques dirigidos. Esta es la información fundamental que tenemos sobre lo que ocurre en Gaza e Israel. Estados Unidos y Europa presionan por un alto al fuego en medio del conflicto. Se exige, Occidente exige pues que se detenga esta situación. Lo leo en la primera página del diario The New York Times. En la primera de The Washington Post se destaca acá la información. Los líderes del Partido Republicano tratan de, en el Congreso, complicar la designación de la comisión que investigaría el asalto al Capitolio el 6 de enero. La propuesta fue aprobada originalmente ayer, como se esperaba, en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó con la ayuda de 35 republicanos, este es un número importante, la creación de una comisión para investigar el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por un grupo de simpatizantes del expresidente Donald Trump, aunque el proyecto enfrenta la oposición del Partido Republicano y su aprobación en el Senado está en el aire. Con 252 votos a favor y 175 en contra, el proyecto enfrentaba también un difícil escenario en la Cámara Baja, ya que el liderazgo republicano se había opuesto, aunque finalmente ha conseguido el apoyo de los suficientes republicanos para seguir adelante. Necesitaba al menos 10 y logró 35 votos republicanos. En el Senado, para poder ser aprobada la legislación debería contar con el voto de 10 republicanos, mientras el líder de la minoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, se ha opuesto públicamente al considerarla sesgada y desequilibrada y ha pedido a los miembros de su partido que voten en contra. La comisión aprobada en primera instancia en la Cámara de Representantes y que sigue el modelo de la creada tras los atentados del 11 de septiembre, investigará los hechos que condujeron hasta el asalto del emblemático edificio del Capitolio, algo que según el liderazgo republicano ya han hecho los informes de las fuerzas del orden estadounidenses y las entidades del Congreso. De aprobarse la comisión, se elegirían 5 miembros por el Partido Republicano, 5 por el Partido Demócrata, y esta comisión tendría que presentar un informe, un conclusivo para finales de año. Hablando del señor Trump, pues está en dificultades. La fiscal Letitia James, fiscal general de Nueva York,
tomó la decisión de pasar de la investigación a la organización Trump, de una investigación civil a una investigación penal. Y según Dennis Vaco, quien fuera fiscal general de Nueva York antes, esto no anuncia ninguna cosa positiva para los abogados que defienden a el expresidente y su organización. Trump, por su parte, ha dicho que convertir la investigación contra su organización en una investigación criminal es un acto desesperado. Lo que están buscando desesperadamente es un crimen. Básicamente, la acusación dice que no fueron correctas las estimaciones de los activos, de las propiedades del señor Trump. Esto apunta a lo de siempre, al tema de la evasión de impuestos. Tenemos, por otra parte, lo siguiente. Estados Unidos reinstauró en el día de ayer un programa que ayuda a minorías y personas en desventaja a conseguir empleo en proyectos de construcción de obras públicas y que había sido anulado por el gobierno de Donald Trump. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, hizo el anuncio en un evento en el puente Frederick Douglass Memorial, construido hace décadas y que está bajo planes de remodelación. La iniciativa piloto del Departamento de Transporte, lanzada originalmente por el entonces presidente Barack Obama en el 2015, permite a agencias estatales y locales que reciben fondos federales darle preferencia a ciertos sectores de la población a la hora de hacer contrataciones como veteranos, minorías y personas de bajos ingresos. Por otra parte, se ha dado el encuentro en Reykjavik entre Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. La administración Biden decidió no imponer sanciones a una compañía que lidera un proyecto de transporte de gas entre Rusia y Alemania y al que se opone Estados Unidos en medio de la primera reunión entre los líderes de la diplomacia de ambos países. Blinken y Lavrov celebraron una reunión en los márgenes de la cumbre del Consejo Ártico. Poco antes de que comenzara la reunión, un anticipo de la esperada cumbre que se espera para el verano entre Joe Biden y Vladimir Putin, Estados Unidos anunció que no impondría las sanciones contra la compañía Nord Stream 2. El presidente de Estados Unidos se opone al proyecto, pero a la vez quiere restaurar la relación con sus principales socios europeos, empezando por Alemania. El reloj indica en este momento las 7:18 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional. Venezuela se queda sin médicos ni enfermeras. Otro signo de la crisis del país. El director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jorge Lorenzo, reveló a la agencia española EFE que hasta marzo del 2020, cuando comenzaba la pandemia, se habían ido del país 32.000 médicos. Asimismo, en las especialidades de bioanálisis y enfermería, hasta diciembre del año pasado, se registró un éxodo cercano al 70%. Los malos sueldos y las pésimas condiciones laborales son dos de las causas que mencionan para dejar la profesión o emigrar hacia naciones en las que incluso el número de colegas venezolanos es alto, como España, Chile, Argentina o Uruguay. Y aumentó a 566 la cifra de trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19. En otra información en el Nacional, el dólar paralelo volvió a superar los 3 millones de bolívares. Hay una información interesante que el diario El Nacional toma del diario El Tiempo de Bogotá, donde nos aclaran la situación de Santrich, cómo fue el asalto que terminó en el abatimiento del guerrillero.
Un comando armado con uniformes camuflados y armas largas llegó el lunes hacia las 6 de la tarde hasta el campamento de Seusis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, en Venezuela. El lugar, según coordenadas conocidas por El Tiempo, está ubicado en la serranía de Machiques, en el estado Zulia, que del lado colombiano se convierte en la serranía del Perijá. Allí se encontraba, disculpen por favor, desde hace al menos 3 meses Santrich, con un anillo de seguridad de cerca de 12 hombres que lo custodiaban, desde que el ex guerrillero decidió moverse de Caracas, donde lo cuidaba el colectivo chavista La Piedrita, con el guiño del régimen. En cuestión de segundos fueron copados y Santrich, que estaba reconstruyendo desde allí el frente Martín Caballero de las extintas FARC, fue dado de baja. 24 horas después del golpe de mano y sin que el gobierno de Nicolás Maduro se hubiera referido al asunto, las autodenominadas disidencias Nueva Marquetalia confirmaron la muerte de Santrich y dieron su propia versión de los hechos. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Por otra parte, la ONG Foro Penal denuncia el traslado de presos políticos venezolanos a paradero desconocido. La oposición venezolana dijo que las autoridades comenzaron el traslado de los presos políticos a paraderos desconocidos, una acción que ocurre después de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara que fueran movidos de las sedes militares y de inteligencia en las que estaban detenidos. Empezaron los traslados de una de las sedes de la FAES sin paradero conocido, dijo Adriana Pichardo en un mensaje de Twitter. Pichardo detalló que algunos de los trasladados son los ciudadanos Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento de mayoría chavista en enero. Hablando de detenciones, tenemos el caso del general Ovidio Poyoli, que está desaparecido. Leo acá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del general Ovidio Poyoli en Venezuela, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La solicitud indica que Poyoli fue privado de libertad el 26 de abril de este año por agentes estatales y acusado de traición a la patria e instigación a la rebelión, y una jueza militar ordenó su privación de libertad en la sede de la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero ante falta de espacio, el 29 de abril se resolvió su traslado al Centro Nacional de Procesados Militares. Posteriormente, familiares y amistades de Poyoli fueron informados de que no se encuentra en ninguno de los centros mencionados. Tampoco está a disposición de la Fiscalía o de la jueza militar de la causa. Se desconoce su paradero y esa es la situación crítica, crucial en este momento. Dice Felipe González, Venezuela es un estado fallido. El expresidente español, Felipe González, dijo durante una entrevista en el canal internacional de noticias NTN 24 que Venezuela es un estado fallido y que el presidente Nicolás Maduro tiene poca capacidad al tener un gobierno no legítimo que no controla ni su propio territorio. No controla su propio territorio y han depredado al país, han liquidado todo, no solo la libertad de prensa o las libertades públicas, han liquidado la autonomía y capacidad de acción, dijo el expresidente. Por otra parte, Juan Guaidó manifestó que la soberanía de Venezuela está expuesta y vulnerada debido a la negligencia y complicidad de Nicolás Maduro, a quien señaló en reiteradas ocasiones de poner en riesgo al país por sus relaciones con grupos de la guerrilla de las FARC. Guaidó hizo estas declaraciones horas después de que una de las disidencias de las FARC confirmara la muerte de Jesús Santrich en el lado venezolano. El editorial con César Miguel Rondón. ¿Quién es Brian Nichols? Brian Nichols es un diplomático de Estados Unidos con 30 años de experiencia en relaciones exteriores.
Brian Nichols es el nominado por el presidente Joe Biden como subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. Brian Nichols es un diplomático de carrera. Inició sus servicios como embajador en el Perú en 1989 y ha servido además en otros cargos en Colombia, El Salvador y México. Pues bien, compareció ayer ante el Senado y en el Senado pues se sometió a las preguntas de los senadores. El senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, le preguntó por Venezuela. Creo que tenemos que mantener la presión económica para negociar con un gobierno que ha demostrado que va a utilizar tácticas dilatorias para evitar el avance hacia elecciones libres y justas, respondió Nichols ante la pregunta del senador Menéndez. Nichols apuesta por la cautela a la hora de tratar las relaciones bilaterales con Venezuela y recalcó que la presión a Maduro, según dijo, tampoco ha permitido liberar a los presos políticos o a una prensa libre. En la ronda de preguntas fue cuestionado sobre si la reciente instauración de un nuevo Consejo Electoral en Venezuela y las rondas de conversaciones que el presidente Maduro ha sostenido con sectores de la oposición no serían un camino para que Estados Unidos alivie un poco más el sufrimiento de Venezuela. Nichols explicó que la administración Biden mantiene relaciones con Venezuela bajo presión. Estados Unidos cuenta con una gran ventaja al tratar con Venezuela, pues hay una amplia coalición multilateral que trabaja para promover la democracia en ese país. Es algo que debemos aprovechar de manera agresiva para impulsar al régimen de Maduro hacia unas elecciones libres y justas. Nichols dijo ser consciente del reto de Estados Unidos, del reto que para Estados Unidos representan China, Rusia, Irán y Turquía, los aliados del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Veremos qué logra el señor Nichols. Conoce bien América Latina y tiene una amplia experiencia.